Yo creo que más que conclusiones o que tener, digamos, la bola mágica de qué puede pasar, pienso que hay que analizar esto en tres momentos particulares. Uno, el contexto que estamos viviendo. Dos, la realidad objetiva, digamos, de quién está haciendo parte de las mesas de negociación. Y tres, las propuestas y el alcance de las propuestas en el plazo inmediato y en el mediano plazo en relación a las demandas que se vienen estipulando. Una primera reflexión, creo yo, que habría que hacer es cuáles son los puntos centrales que son el cerrojo, digamos, para que avance el tema de la negociación. Con todo lo que implica, pues, un gobierno autoritario, un gobierno cerrado, un gobierno que no escucha, un gobierno que está planteando estrategias más de dilatar el movimiento que buscar alternativas. Y el primer cerrojo es muy complicado porque es un rojo donde el gobierno debe reconocer los abusos, las violaciones, los asesinatos, las muertes, las desapariciones y demás del abuso de la fuerza policial. Y nos referimos en que en estos momentos pues, tenemos más de 50 muertos, tenemos más de 2.500 lesionados, tenemos casi 500 desaparecidos, que es una cifra, digamos, muy, muy preocupante. Algunos de ellos han sido encontrados muertos, como la joven de Pereira. Tenemos violación a muchas mujeres, tenemos abusos sexuales a muchas mujeres. Tenemos un contexto muy complejo donde la fuerza pública, en amalgama con grupos privados, ha empezado a generar una matanza muy fuerte, una represión muy fuerte, y sobre todo acolitado con las fuerzas privadas, digamos que generando así un miedo y un terror a la población muy fuerte. Entonces, todo este primer punto, que es un cerrojo muy fuerte, que se esperaría que los organismos de control, como la Fiscalía, como la Procuraduría, como la Contraloría, etcétera, tuvieran algún tipo de investigación o influencia sobre todo lo que viene pasando. Pero lo que estamos viendo es que precisamente son del bolsillo del gobierno. Yo lo digo por causa propia, y hago un paréntesis acá, porque cuando estábamos en la mesa de negociación, precisamente, que llevamos ya más de 2 meses, llegó el que en ese entonces era alto comisionado para la paz y derechos humanos, Barbosa, ahora fiscal, y llegó fue prácticamente a atropellarnos en la mesa, a tratarnos mal en la mesa, a tratarnos como pequeños o menores de edad, y fue un conflicto muy fuerte, particularmente conmigo fue un conflicto muy fuerte, porque llegó allá usando de su poder de alto gobierno, y si lo hizo en ese entonces como en ese puesto de baja categoría o baja categoría comparado con la fiscalía, ahora la fiscalía es mucho más complejo. Entonces, ese punto es un punto cerrojo que es bueno tener en cuenta, porque digamos que si el gobierno cede en este punto, que es el punto que están pidiendo tanto el Comité del Paro como las asambleas populares, que se lleva a hablar un poco de eso para tener un contexto más amplio, es un punto que primero va a mostrar debilidad institucional. Segundo, va a mostrar y le va a mostrar a los políticos cercanos al partido, al gobierno y a los gremios que es un presidente, digamos, que no aplica lo que está mandado a decir por quien está realmente detrás del poder, ¿cierto? La mano dura, la expansión de la policía, las fuerzas militares, etcétera, etcétera. Y es el primer punto, quiero matizarlo, es el primer punto tanto del Comité del Paro como de las asambleas populares. Y es un punto que viene trabajando desde hace mucho tiempo, del retiro del ESMAD, una restitución del ESMAD como fuerza policial agresiva, de que la policía pase a la justicia civil ordinaria, no la justicia militar, porque vemos que muchos de estos temas se quedan engavetados en los jueces militares o no cumplen las penas que deben cumplir, etcétera. Entonces, ese es un primer punto, digamos, de cerrojo frente a los objetivos que tiene en ese momento el Comité del Paro. Y ese punto, digamos, que es un punto que hay que tratar de conjurar para poder avanzar en lo siguiente, porque sin ese punto no se podría avanzar, porque miren el escenario tan complejo. Si eventualmente se avanza en los puntos de exigencia de pliego y si no se soluciona el punto de los desaparecidos, de las muertes, los responsables, las violaciones, etcétera, va a quedar en la memoria histórica otro problema más complejo.
que más complejo incluso, yo creo que es el tema más complejo convivido en la historia reciente del país, en la historia, digamos, fuera del Bogotazo, en la década del 40, siento que este es el momento más complejo que ha vivido el país. Y si se queda, digamos, ese debate en la memoria y si se queda ese debate sin resolver, va a quedar, digamos, un hueco en la historia política de Colombia y sobre todo va a quedar el abuso como parte institucionalizada del gobierno para proceder y para menguar la movilización y detener, digamos, esto que se ha desatado, que no es cualquier cosa, es un tema bien interesante y bien complejo, pero es un tema de nuevas subjetividades políticas, nuevas resistencias, y lo que más adelante voy a hablar sobre multitud de Negri, que está basado en los textos de Spinoza para un poco entender lo que está pasando. Hay un segundo punto que es el tema ya particularmente de las exigencias de los temas. Bueno, ya antes habría que plantear que en ese primer punto también están fuera del ESMAD, la policía, las medidas, la utilización de los medios de los civiles contra los manifestantes, respetar la labor de los defensores humanos. Anoche no vieron ustedes que a los defensores de derechos humanos en el Parque de los Deseos fueron atropellados. Respetar a los policías, no el corte de los medios, los únicos medios que tienen los manifestantes para estar conectados, fuera pues de los dispositivos de encontrarse personalmente, son todos los medios de internet, casi que es lo que ha generado que el ciberactivismo y la ciberpolítica se muevan más allá de los medios tradicionales, que lo que hacen es construir un enemigo. Y al construir un enemigo, que esto es un punto importante, Neil Christian, un criminólogo canadiense, plantea la construcción del enemigo bajo ciertos postulados. Y aquí lo que han hecho es construir un enemigo particularmente con esas premisas. Inicialmente vándalo, que se generaliza el vándalo a todos los manifestantes, particularmente a los jóvenes, cuando sabemos que los vándalos sí es verdad que hay algunos, pero muchos de ellos son de la fuerza pública, también infiltrados. Pero el concepto de construcción del enemigo también tiene que ver con desmoralizar más bien la protesta popular y menguar un poco la voluntad de esas personas que están manifestándose. Y luego ese vándalo se convierte en terrorista, que está penalizado por la normatividad nuestra, que es mucho más preocupante, porque puede llevar a que esos jóvenes que son construidos como el enemigo y como vándalos sean jóvenes y luego terroristas. Lo más preocupante sigue siendo también que esa estigmatización convierta a los jóvenes como está viendo, en un miedo y una amenaza. Casi que cualquier ciudadano de bien, de esos que llaman de bien, los llamamos de bien, ven 4 o 5 jóvenes en las calles y ya creen que son terroristas que van a atentar contra ellos. Están construyendo un miedo terrible hacia una población que no solamente le han negado el derecho histórico a tener, digamos, estudio, empleo, oportunidades, sino que ahora es como un enemigo peligroso en las calles. Y esa estigmatización de la protesta y particularmente de los jóvenes ha llevado a una agresividad mutua entre la población civil y entre la gente, que me parece un tema muy preocupante para tener en cuenta. Lo segundo, como les decía, es el nivel de exigencias. Aquí vemos que las exigencias casi que es un documento reeditado del 2019 y parte del 2018, sobre todo el tema que tiene que ver con la educación, digamos, este movimiento tiene un matiz mucho más profundo y complejo, porque la educación era muy puntual, era muy sectorial. Aquí, digamos, hay una caja de Pandora de diversos temas y buena parte, digamos, de esos repertorios y esas exigencias que se piden tiene que ver con las exigencias del 2019, pero aquí con un agravante mucho más profundo, y es que estamos pasando también por un tema histórico nunca antes visto como la pandemia, que ha generado una pobreza y una desigualdad, como usted ya la conoce muy bien. Digamos que estamos hablando de una población empobrecida en Colombia alrededor del 60%, una población juvenil sin oportunidades, digamos, un deterioro de la calidad de vida de la gran mayoría de la población colombiana, y sin un horizonte esperanzador, digamos, a una salida. Hay una primera propuesta que tiene que ver precisamente con la renta básica. La renta básica para 6.2 millones de población de Colombia que están, digamos, que son los más precarizados, fuera pues de las cifras que ya les comenté ahora. Hay unos puntos que eran puntos también, que son puntos yo llamo como un triunfo parcial o un triunfo
no de los congresistas ni de los políticos. Los políticos están de cualquier ala, sobre todo de la derecha, están pescando el río revuelto y usando mecanismos de terror y represión para las elecciones que se avecinan. Y algunos políticos oportunistas también ven el movimiento como propio y toman sus muertes o las muertes de los jóvenes como propias, cuando la muerte de los jóvenes precisamente pertenece es precisamente a una lucha más de movimiento social y popular. Y triunfos parciales como la reforma tributaria, digamos un triunfo parcial porque se quita una reforma que hace muy lesiva, pero no se ha logrado, digamos, un objetivo, una reforma estructural en términos tributarios que permita que los ricos paguen más y los que tengan paguen más. Igualmente, ayer la buena noticia del archivo del proyecto de ley 010, que me parece muy importante, que es un logro de las calles también, no es un logro de los congresistas. Si fuera por los congresistas o por el silencio de la calle, esto hubiera pasado con toda certeza, porque los lobistas políticos en el Congreso ya habían montado buena parte de los partidos tradicionales para que ese proyecto de ley pasara. Pero hay otros puntos muy fuertes que están allí. Acelerar el programa de vacunación, por ejemplo, que es un tema muy importante que está relacionado con la necesidad de que no haya alternancia y que la universidad pública o el sistema educativo entre a estudiar lo más pronto posible. Creo que ese punto es central, sobre todo para las universidades, porque a nosotros nos hace vibrar en los estudiantes la relación cotidiana, la formación integral. Vamos a tener, digamos, un vacío en el campo de la formación de casi 2 años para estudiantes de primaria, secundaria y universidad. Eso va a ser un costo impresionante en términos de formación académicos, intelectuales, etcétera, que no creo que estamos en motivo de hacerlo. Otro logro parcial, que es un logro mínimo en relación a la canasta educativa, tiene que ver con la matrícula cero, que es un logro para los estudiantes y para las familias, pero es un logro parcial porque solamente es para los estudiantes un semestre, y particularmente la Universidad de Antioquia se venía haciendo matrícula cero desde hace 17 años, sobre todo para el Estrato 1, 2 y casi que en los últimos 2 semestres para el 3. Entonces, o sea, no hay un ingreso sustancial en términos financieros para las universidades. Fuera de los puntos gruesos que quiero mencionarlos para que tengamos en cuenta un contexto más amplio y saber en qué punto se puede negociar y cómo se puede hacer, es la defensa de la producción nacional, la agrícola, la soberanía alimentaria, la no privatización y derogatoria del 1174, que es el sistema, digamos, de contratación laboral que se aprobó en medio de esta tensión de la pandemia. La no erradicación de cultivos ilícitos, la no fumigación o aspersión con glifosato, etcétera. Son un poco de temas que son temas, digamos, muy fuertes que frente a la crisis fiscal y frente a un gobierno que no ha cumplido históricamente lo pactado, o a un Estado, porque yo voy más allá, un Estado que no ha cumplido lo pactado. Desde Guadalupe Salcedo venimos incumpliendo acuerdos con los grupos armados, Guadalupe Salcedo, hasta hacer cumplir el pacto de la Constitución del 91, ya cumple 30 años y buena parte de los acuerdos que estaban plasmados en esos debates están allí incorporados, pero no se cumplen. O sea, no es que no hayan herramientas constitucionales, sí las hay, pero no, hay un incumplimiento de los mandatarios a nivel histórico frente a lo que viene pasando. Y, digamos, todos esos temas redundan en una falta, digamos, de soluciones reales y concretas. El gobierno habla mucho de diálogo, de concertación, etcétera. Y ahí voy a otro punto que me parece importante, digamos que estamos en las demandas del Comité del Paro Nacional, pero yo quiero matizar mucho esto porque, digamos, quien está en las calles realmente, quien ha puesto los muertos realmente, quien está, digamos, constituidos en una forma organizativa muy interesante, que me parece que es bueno que los profesores estudiemos esto, y en las asambleas populares, que son realmente los que pueden, digamos, entrar a detener esto, o los que van a ahondar más la reflexión o la tensión con el gobierno. Y en las asambleas populares que están constituyendo a lo ancho y largo del país, donde, digamos, en términos de Antonio Negri, es la multitud. Y la multitud, digamos, no como poder constituyente, la multitud no tiene o no cree primero en las negociaciones, por lo que ha pasado históricamente. La multitud no tiene como referente el gobierno, digamos, por la tensión que han generado, pero también por lo que sistemáticamente ha significado el gobierno.
y la multitud no se configura, digamos, como unos referentes de una estructura organizativa política que permita, a lo menos en el corto plazo, en la realidad colombiana, establecer una estructura de vocería, de delegados, etcétera. Ahora, digamos, las asambleas populares, que bueno tener en cuenta como un factor, digamos, el factor más movilizador, es bueno tenerlo en cuenta yo creo que por dos razones. Porque en los encuentros que han hecho en estos momentos en las asambleas populares, hay unos primeros, digamos, temas que ellos vienen discutiendo. Uno es, obviamente, es una catarsis como jóvenes mientras lo que viene pasando, leer un poco lo que viene pasando, denunciar los abusos y demás. Dos, también como plano de exigencia y discusión de ellos, es detener el abuso policial, desmilitarizar la protesta, las marchas, el ESMAD, etcétera, el avance o la formación de organismos de derechos humanos a partir del APH, la formación de agenda de movilización, unos comités reivindicativos, etcétera, etcétera, y buscar que en el mediano plazo se avance en una estructura organizativa con unas vocerías que puedan tener mayor tipo de representatividad. Digamos que eso es unos puntos centrales para tener en cuenta en este escenario. Ahora, uno podría resumir 5 escenarios o varios escenarios para tener en cuenta y luego para yo terminar y plantear como algunas propuestas a raíz de la experiencia o hablar con ustedes mejor a raíz de la experiencia, porque creo que si hablamos pueden surgir más ideas también con Marco Antonio alrededor de lo que pasó en la mesa, porque parte de esta experiencia de la mesa es lo que creo yo que no se ha configurado todavía ni con el Comité del Paro, ni con el gobierno, ni con las bases sociales que pueden aportar a una salida y sobre todo con la universidad, que digo de una vez, casi que es el único lugar que tienen los jóvenes y los estudiantes para creer en algo de institucionalidad. No creen absolutamente en nada por los incumplimientos y la universidad debe estar a la altura de las circunstancias para generar un mecanismo, no solamente de recesión, de ayuda a las propuestas, sino también de acompañamiento permanente, de escuchar y ayudar a tejer propuestas más completas, más académicas, más sólidas frente a las demandas que vienen. Eso es un paréntesis que quería hacer. Entonces planteo como varios escenarios que me parece que es bueno analizar. Un primer escenario es si el gobierno está dispuesto a reconocer los abusos policiales y la cantidad de muertos que van. Hablaba de casi 50 muertos, violaciones, de más de 18 violaciones, más de 2.500 lesiones, desaparecidos, etcétera. Si el gobierno está dispuesto a reconocer eso, está dispuesto a plantear una reestructuración a la policía para que sea civil y si está dispuesto a replantear el ESMAD. Eso es un tema, digamos, de un escenario. Segundo escenario, si frente a los pliegos de exigencia de lo pactado y frente a un incumplimiento sistemático en los gobiernos recientes, sí puede haber una apertura, digamos, de cumplimiento de algunas demandas. Recordemos que algunas demandas de ellas, por ejemplo, la renta básica puede estar alrededor de los 70 millones de pesos, billones. Entonces, mire que son demandas que tienen que ver no solamente con la estructura misma económica, con un país que fiscalmente está muy mal, sino con otras demandas que tienen que ver con la estructura política y reacomodamiento de la economía del país, sobre todo lo que tiene que ver con proteger el agro, la reforma a la tierra, etcétera, el proceso de paz, etcétera, todo lo que ustedes ya conocen muy bien y me parece que allí hay un punto interesante para analizar. Y tres, otro escenario, a quien representa el Comité Nacional del Paro, que me parece que es un tema muy importante. Si ustedes ven bien allí, los jóvenes no están representados en su gran mayoría ni por la representante Pedraza, ni por representantes, digamos, jóvenes, porque de hecho no hay casi jóvenes en esa comisión. Y lo que dicen la Asamblea de los Jóvenes a nivel nacional, de hecho rechazando en buena medida esa representación, dice que no hay una representación sustancial de los jóvenes y sobre todo el sector educativo, más allá pues de lo que ya mencioné con Pedraza, que representa esa ACRE, es un movimiento, digamos, mínimo en términos de la fuerza movilizadora que tuvo la UNES, que tiene la UNES o que tuvo los otros, digamos, plataformas estudiantiles. Entonces allí hay un punto también complejo porque no se siente representado, a pesar incluso de que muchos puntos coincidan entre cada uno de ellos. Y me parece que es importante esa referencia que se puede hacer. Un cuarto escenario es con quién se va a negociar
en el caso particularmente de los jóvenes que están, digamos, trabajando alrededor de las asambleas populares y asambleas barriales, porque allí todavía no hay una estructura orgánica política, porque digamos que va un poco en contra de esas premisas que ya les hablaba de Negri, de las multitudes. Tampoco se han establecido vocerías, creo que están en eso, estableciendo vocerías. Tampoco se ha abierto, digamos, el plano de exigencias y peticiones, que aquí van a ser mucho más puntuales. Aquí van a ser más de empleo a los jóvenes, más de inversión en los barrios populares, etcétera, porque buena parte, digamos, del movimiento social y popular tiene que ver con peticiones frente a una crisis, sobre todo del sector juvenil, pero una crisis también de nuevo país, que me parece que tiene una cosa muy importante, una lección que nos han dado los jóvenes que han sudado en el calor del asfalto en esos 3 o 4 semanas, nos han dado una lección muy fuerte, y es que ellos no están pidiendo solamente los repertorios exclusivamente de lomos económicos o lomos racional, los exclusivamente nuestros como gremio o como sector, sino que están pidiendo otras posibilidades que tienen que ver ya más con medio ambiente, con población LGTBI, con disidencias sexuales, digamos, han puesto un repertorio mucho más fuerte y unas propuestas mucho más consolidadas en relación a una mirada de la política mucho más amplia, más completa, una repolitización, digamos, de los jóvenes a través de esto. Entonces, esas asambleas populares todavía no tienen, digamos, estructurada esa mirada y esa formación y esa posibilidad de vocería, porque apenas lo está construyendo. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, si apenas está construyendo, llevamos 3 semanas de paro, hay una cantidad, digamos, de tensión en las calles, hay muertes y todo lo que hemos hablado, ¿con quién y cómo se va a negociar? Si se negocia con el paro, que es un tema difícil por lo que anuncia ahora, y si no se negocia con ellos, seguro que estas multitudes, a pesar de que lentamente se vaya desgastando, digamos, la dinámica de la movilización, van a estar latentes. Y latentes significa que en cualquier momento, y sobre todo con la coyuntura electoral que se avecina, van a estar ahí permanentemente. O sea que lo más probable es que vamos a vivir momentos de tensión fuertes hasta el próximo presidente, depende de quién sea, y el que sea también, digamos, si es de derecha o ultraderecha, va a haber la tensión mucho más fuerte, si es de centro, creo que va a continuar, y si es de izquierda, seguro que va a haber mucha tensión frente a no dejar gobernar. Bueno, eso es un mar de complejidad de fuerzas. Aquí estos jóvenes que es necesario tener en cuenta, creo que es el motor de la movilización, creo que es necesario escucharlos, creo que es necesario tejer unas bisagras de articulación entre el gobierno nacional y departamental y local, porque es que si ustedes ven bien, los gobiernos están hablando es con los mismos. El gobierno central está hablando es con los mismos, con los gremios, con los partidos políticos, etcétera, no con la gente que está en las calles. Casi que a punta de presión es hablo con la gente que está en las calles. Y los gobiernos locales y departamentales pasa lo mismo, están hablando con los políticos, con el G8, los rectores, etcétera, pero no han mirado los dispositivos para hablar precisamente con esos jóvenes que están en las asambleas populares. Otro escenario que me parece, y digamos que aquí hay un tema complejo, porque precisamente esas asambleas populares son los jóvenes que han construido como el enemigo, a partir de lo que dije ahora de Cristian, el enemigo que ha construido el Estado. Un quinto punto tiene que ver con qué tipo, digamos, esa guerra, también esa tensión que se ha generado entre la población civil. Digamos, un escenario también muy complejo, porque no solamente en términos violentos, los ánimos entre la población civil se han aumentado, sino en términos incluso de profesionales como la médica que dijo en el chat interno de los médicos que dónde ponía plata para matar 1000 indios. Entonces, eso los médicos es una radiografía de los profesionales de clase media que siempre es muy común en el lugar. Y que eso lo dicen en el susurro entre los amigos o lo dicen entre mucha gente. Yo he escuchado unos comentarios realmente lamentables, porque han puesto ya el debate no solamente con el gobierno, sino el debate entre nosotros mismos, entre la población civil. Y eso está generando, digamos, fuera de la violencia entre estos que están armados y están matando gente, están generando, digamos, una tensión muy fuerte entre la población. Es como si el gobierno quisiera no cumplir, desgastar, desmoralizar la marcha, etcétera, militarizarlo. O sea, lo que no funcionó inicialmente lo viene funcionando parcialmente, con el vandalismo, con las marchas, con las fuerzas militares, con la violencia, etcétera, ya lo traslada a la población civil como un factor, digamos, de tensión mucho más fuerte.
Un sexto punto, un sexto escenario para tener en cuenta después de este recorrido tan rápido que hago, qué pena con usted hacerlo tan rápido, pero como el tiempo de ustedes es tan corto y apenas me dieron tan poquito tiempo y yo me emociono mucho cuando hablo, si un sexto punto es si esto va a permitir un fortalecimiento de la ultraderecha, que puede ser otro escenario que no podemos desconocer. Ese miedo, ese terror, ese poner la sociedad civil en contra de los otros, ese miedo de los gremios económicos, etcétera, puede fortalecer algo que está incubado y está en el ADN nuestro. Y es una violencia ultraderecha, es reforzar el paramilitarismo, etcétera, sobre todo con miras a las elecciones del próximo año. Entonces la pregunta es, ¿a quién le sirve este estado de zozobra tan fuerte y si lo quieren mantener hasta ese momento? Es un escenario que tenemos de tener en cuenta. Y la última, que es la más esperanzadora, si es posible una salida política y pacífica al conflicto. Digamos que son esos escenarios. Si es posible, entonces tendría que mirar cómo se cumplen los requisitos, cómo se dan esos debates y finalmente cómo ayudar. Bueno, ahora, ¿cuál es el papel, creo yo, de la universidad? Digamos que es muy complejo plantear algún tipo de reflexión académica. Es muy difícil tener la bola mágica porque el tema es muy complejo. O sea, estamos hablando de los temas históricos que casi que creo que nadie de los que está acá en esta pantalla ha vivido. El tema de la pandemia y el tema de una protesta en la magnitud que está dando. No digo que nunca se da en la historia porque lo referencié ahora en Bogotá, sucedió en Bogotá y en algunos sectores, pero es que esto se está dando en los pueblos más alejados del país. Gente protestando hasta en chalupas, en el Chocó, gente protestando en los municipios más alejados y las calles llenas de gente y un malestar profundo, gente de toda clase protestando y creo que eso hay que entenderlo en ese contexto. ¿Cuál es el papel, creo yo, de nosotros? Si siquiera ahora hablamos un poquito sobre internamente cuál sería la propuesta de negociación o cuál sería la experiencia que hemos tenido en esa negociación tan difícil que fue en el 2018, que me costó pues que me quedara sin pelo más de lo que ya venía acelerado la enfermedad congénita, la herencia congénita y tantas noches de no dormir bien. Yo pienso que un primer punto, vean, les reitero, profesores, de todo el cariño que les tengo, que les tendré siempre. Si en alguien cree los estudiantes, es en nosotros los profesores, es en la universidad. La universidad no solamente es un referente espacial, es un referente de que tiene una confianza profunda hacia nosotros. Por lo tanto, nuestro papel debe ser acompañar, escuchar, pero sobre todo ayudar también a construir propuestas. Nosotros tuvimos la fortuna de formarnos de muchas aristas. Aquí vemos abogados que pueden trabajar una reforma a la policía, que pueden proponer, vemos economistas que pueden trabajar un medio de tributación, de reforma no tan duro contra la clase baja y media, o sea, que realmente el dinero se recoja donde debe recogerse. Vemos expertos como Juan Esteban en el tema del agro, vemos expertos en el derecho como Sandra y todos los profes que están acá, y una reforma realmente y que los organismos de control no sean cortados, porque lo que me parece más triste es que el único bastión que teníamos nosotros para creer en algo, en la justicia nuestra, que eran las Cortes y la Corte Constitucional, salió casi que vendía al gobierno en las primeras movilizaciones. Eso me parece muy triste porque era el mecanismo más o menos de credibilidad que teníamos. Tenemos especialistas en muchos temas. Aquí yo pienso que la academia tiene que coayudar, hablar precisamente, pero con los jóvenes que están en las asambleas populares. Aquí desde la facultad y de paso pues felicito a los profes de sociología, van a empezar a dar charlas sobre el trabajo social, sobre temas que tienen que ver precisamente con eso. Pienso que es la ayuda nuestra, el pizarrón en la calle, las clases en la calle. Pero más allá de acompañar, de movilizarnos, etcétera, también de construir propuestas que tengan que ver con nuestro acervo académico y cultural, que es muy importante. Dos, otro punto es la necesidad de ampliación, es decir, la ampliación del Comité del Paro. Esa ampliación tiene que ser representada en todos los sectores y sobre todo el sector joven que está en las calles en este momento. Porque lo que puede pasar es que, digamos que hay un acto de magia en la voluntad política del gobierno y resuelve estos temas, que va a ser, desde mi punto de vista, imposible. Pero si lo resuelve, entonces, si no negocia con los que están, va a seguir el problema ahí latente. Tercero, dividir o exigir que haya una división de subcomités en el Comité Nacional del Paro. Que esos subcomités trabajen algunos temas puntuales,
temas puntuales que tengan que ver con el abuso de la fuerza policial, una comisión, temas de la reforma tributaria, perdón, de la renta básica otra, temas de inclusión, temas de la educación otra, que dicho sea de paso, profesores, nosotros vamos a quedar en el 2023 sin recursos para funcionar. O sea, vamos a estar en el 2023 con un problema más profundo del que tuvimos hace 4 años, porque, digamos, vamos a terminar con recursos muy cortos. Si no hay una reforma al artículo 86 y 87, y un sistema de canasta educativa, que es más allá que matrícula cero, canasta educativa es todo lo que se mete en los gastos de la universidad, que tiene que ver con investigación, con mayores profesores, con bienestar estudiantil, que es una inversión que hay que hacer, digamos, con infraestructura, etcétera. La universidad en el 2023 va a quedar muy mal. Si estamos viéndonos a gatas ahora para muchos temas financieros de la universidad, va a quedar muy mal. Entonces, es un esfuerzo también tiene que ver con ese. Puntualicé ese porque es el sector que también es nuestro, pero también tiene que tener un subcomité. Y cada subcomité de cada tema que se haga debe ir a una plenaria amplia donde haya un consenso entre la gente que hace parte de ese comité. Y a partir de esa definición establecer, digamos, unos mínimos negociables, unos medios negociables y unos máximos negociables. Y también establecer a partir de ello unos tiempos, digamos, una negociación inmediata frente a temas que son inmediatos, que son necesarios, que el gobierno diga que rechaza el abuso de la fuerza pública y que investigar y que sancione verdaderamente a estos, por poner un tema, que haya una renta básica por el problema de Colombia del hambre, de la exclusión y de la pobreza, de la profundización de la pobreza, que haya un programa de vacunación mucho más masivo, porque como van las cosas, hasta el otro año estarían vacunando precisamente a la población joven. O sea que la universidad podría estar prácticamente cerrada hasta ese tiempo. Nosotros hemos insistido, yo particularmente en el académico, que es necesario que se haga una gestión con el gobierno para que los jóvenes de la universidad se puedan vacunar y nosotros entrar en un retorno universitario lo más pronto posible. Creo que nos hace falta a todos. Y un cuarto o quinto elemento, fuera de hacer todo este proceso de acompañamiento, etcétera, es que nosotros en la academia a nivel nacional estemos surtiendo de debates teóricos y académicos esas comisiones. Porque créanme que uno haya metido tantas horas, tantos meses, uno haya el cerebro como que le va bloqueando. Yo tuve casi una parálisis de un lado de la cara cuando esas horas eternas allá se daban, y uno pensar en todos los puntos es muy difícil. Entonces se necesita precisamente que haya un ensamble, unas bisagras, una relación con profes, estudiantes y académicos que vayan tirando línea en algunos temas, mirando la posibilidad, digamos, de ejecutar cada uno de ellos. Digamos que este es más o menos un escenario amplio de lectura de contexto y lo que pienso yo que podría ser. Si quiere ahora puntualmente, si les parece, esta reflexión les suscita algún tipo de preguntas, yo estaré presto como para hacerlo, sin antes dar las gracias pues, a la Asociación de Profesores por la invitación, a Esperanza y a todos los que hacen parte de este bello gremio. Muchas gracias, profesores, y muchas gracias, Juan.